Antiguas sociedades del Mediterráneo occidental. Hace aproximadamente 3000 años, las aguas del mar Mediterráneo y los territorios costeros fueron el espacio geográfico en que se desarrollaron importantes civilizaciones. Los pueblos cretense, micénico, griego y romano vivieron un proceso histórico que definió las características sociales, económicas, políticas y culturales del occidente europeo. Conceptos actuales como democracia, política e imperio surgieron en esas civilizaciones hace más de 2000 años. Por eso, estudiar las civilizaciones antiguas del Mediterráneo nos permite conocer y entender las raíces de la cultura occidental a la cual pertenecemos. La formación del pueblo griego. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que ciertas zonas del actual territorio de Grecia estuvieron habitadas desde hace aproximadamente 40.000 años. Hacia el año 6200 a.C., en algunos poblados neolíticos primitivos sus habitantes ya cultivaban plantas, criaban animales y fabricaban objetos de cerámica. Estos conocimientos llegaron a Grecia traídos por habitantes del oriente que llegaron navegando por el mar Egeo. Alrededor del año 2800 a.C., lentamente, comenzaron a utilizar técnicas metalúrgicas para la confección de herramientas y armas de bronce que ya eran conocidas en las civilizaciones que se desarrollaban en el cercano oriente, en la así llamada Media Luna Fértil que se extendía desde Egipto hasta las ciudades-estado de la Mesopotamia. Resulta lógico pensar que estos adelantos tecnológicos fueron llevados desde Oriente hacia Occidente por algunos viajeros. Entre los años 2200 y 2100 a.C., el territorio de Grecia recibió una nueva oleada de inmigrantes de otros pueblos provenientes del oriente. La formación del pueblo griego es, entonces, el resultado de la interacción entre los habitantes originarios de la zona y algunos pueblos que hablaban lenguas de la familia indoeuropea. La civilización cretense. La isla de Creta permaneció bastante aislada de esos movimientos de pueblos. Allí, entre los años 2000 y 1600 AC, mucho antes de que surgiera la civilización griega, se desarrolló una floreciente civilización, la civilización cretense, también llamada minoica, en recuerdo de un legendario rey llamado Minos. Los arqueólogos han encontrado restos de construcciones en diferentes lugares de la isla, pero hay evidencias de que su centro político era el Palacio de Nosos. La sociedad cretense. La sociedad cretense era compleja, con una importante división social del trabajo. En el palacio se concentraba una clase dirigente bajo el poder de un rey. Los escribas del palacio registraban detalladamente las actividades económicas de los trabajadores. Los pastores cuidaban enormes rebaños de ovejas. Los cardadores preparaban la lana, las hilanderas la hilaban y otras personas tejían prendas en telares. Finalmente, los bataneros teñían y acondicionaban esas prendas. También había trabajadores muy especializados que intervenían en la construcción de los barcos, leñadores, carpinteros, calafateadores y otros especialistas. Los alfareros producían piezas de cerámica y los artesanos y orfebres realizaban maravillosas obras en metales preciosos. En la decoración de esas piezas de cerámica, aparecen frecuentemente representaciones de toros. En las aldeas campesinas, fuera del ámbito del palacio, los campesinos cultivaban cereales, legumbres, frutas y producían otros alimentos, como miel. Los escribas llevaban cuidadosamente la contabilidad de esas producciones. Los cretenses crearon un sistema de escritura original, conocido como lineal A, que aún no ha podido descifrarse. Escribían en tablillas de arcilla cocida y solo la gente del palacio utilizaba la escritura para controlar la circulación de los bienes. Entre los restos de esta civilización no se han encontrado fortalezas militares ni altares o monumentos religiosos. Desaparición de la civilización cretense. Alrededor del 1400 a.C., la civilización cretense fue destruida por una catástrofe, probablemente un terremoto. La vida en Creta continuó, pero la civilización no volvió a conocer la grandeza y el poder que había alcanzado en épocas anteriores. Alrededor del año 1500 a.C., los pueblos que habitaban en la Grecia continental ocuparon la isla de Creta. El descubrimiento de tumbas de guerreros y las importantes modificaciones de la escritura son testimonios de estos cambios. A partir de esa fecha, los cretenses comenzaron a utilizar un sistema de escritura conocido como lineal B, una modificación del lineal A utilizado para escribir la lengua griega. Las tablillas escritas con este sistema pudieron ser descifradas y permitieron conocer con mayor detalle cómo era esa sociedad. La civilización micénica. En Grecia continental las cosas sucedieron de otra manera. Hacia el año 1600 a.C., el asentamiento de Micenas, en el norte del Peloponeso, península de Grecia al sur de la península balcánica, llegó a ser un importante centro de poder militar en la región.
Luego surgieron otros centros similares en la zona central y sur de Grecia que ejercieron su influencia sobre las islas del Egeo y las costas del Asia Menor hacia el este, y sobre Sicilia y el sur de Italia hacia el oeste. Todos esos centros, como los reinos de Tebas, Tirinto, Argos, Atenas y Micenas, eran unidades políticas independientes. Sin embargo, los historiadores llamaron micénica al conjunto de la civilización organizada sobre esos centros por la importancia que tuvo el reino micénico. Esos pueblos fueron aumentando su actividad fuera del continente. Hay testimonios de que los micénicos practicaban un comercio intenso centrado especialmente en las cerámicas, aunque también comerciaban aceite, vino, metales y esclavos. Los historiadores no saben exactamente en qué momento los micénicos empezaron a utilizar la escritura, pero es probable que la hayan tomado de los cretenses cuando comenzaron a dominarlos. Así, el sistema lineal B fue utilizado para escribir la lengua griega antigua hablada por los micénicos. Después, cerca del 1300 a.C., se produjeron cambios importantes y repentinos. Se abandonó la construcción de las cámaras mortuorias y comenzaron a construirse palacios fortificados. Restos de esos palacios se encontraron en Micenas, la Acrópolis de Atenas y Tebas, entre otros lugares. La sociedad micénica. Los palacios eran el centro de la actividad social, cuidadosamente controlada y registrada por los escribas. Las aldeas campesinas estaban distribuidas por los alrededores. El rey, llamado Wanax, era el jefe militar. Bajo el mando del rey se encontraban los generales, quienes tenían asignadas tierras que disponían de forma independiente del resto de la sociedad, al igual que el Wanax. Existía un personaje identificado en las tablillas como Basileus, que vinculaba a la gente del palacio con las comunidades aldeanas, el damos. Se supone que las tierras campesinas se subdividían en tierras colectivas y tierras privadas. Alrededor del 1200 a.C. hubo un periodo caracterizado por movimientos de pueblos en todo el cercano Oriente y el Mediterráneo oriental, que afectaron también a los hititas, los griegos y los egipcios. Una a una, las fortificaciones micénicas fueron destruidas. Los registros arqueológicos indican incendios y destrucciones masivas. Algunos historiadores han asociado estos sucesos con la llegada de un nuevo pueblo de habla griega, los dorios. Sin embargo, no hay pruebas de que esto haya ocurrido. Es probable que los dorios, entre otros griegos, hayan arribado al continente griego en un lento y paulatino movimiento que no puede llamarse invasión, pero que afectó profundamente las sociedades existentes. Los palacios, como centros de control político y económico, desaparecerían por un larguísimo periodo de la sociedad occidental. La época oscura y la sociedad homérica. El fin de los reinos micénicos significó el comienzo de lo que los historiadores llaman la época oscura. La denominación de oscura se refiere a la ausencia de fuentes escritas entre los años 1200 y 800 a.C. y, por consiguiente, la dificultad para reconstruirla. La pérdida de la escritura, así como otras transformaciones ocurridas en ese período, indican un empobrecimiento de la sociedad. Durante esos años, disminuyó drásticamente la cantidad de habitantes. Antiguos centros poblados quedaron abandonados y los lugares que permanecieron habitados cambiaron profundamente sus condiciones. Los griegos se mudaron preferentemente a zonas altas, donde podían defenderse fácilmente, y abandonaron las construcciones de piedra como las fortalezas micénicas. La vida de los poblados se redujo dentro de sus límites y las rutas de intercambio se restringieron. En algunas de esas poblaciones se abandonó la práctica del cultivo y los pobladores se especializaron en la cría de ganado. Casi no existen alhajas ni artículos de lujo de este periodo, solo se fabricaban objetos de baja calidad si se los compara con las artesanías del periodo micénico. Los griegos dejaron paulatinamente de utilizar el bronce y comenzaron a construir armas y herramientas de hierro. Hacia el 1050 a.C., los griegos del continente comenzaron un lento movimiento migratorio hacia las costas de Anatolia y ocuparon también las islas cercanas a la costa. Así, el mar Egeo se transformó en una especie de mar interior griego. Los poemas homéricos. La primera información escrita que poseemos proviene de dos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, atribuidos al poeta Homero. El primero de esos poemas fue escrito alrededor del 750 a.C. y el segundo, aproximadamente 30 años después. Allí se cuentan historias relacionadas con un tema central, la guerra entre los griegos y los habitantes de Troya alrededor del año 1200 a.C. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que estos relatos contaban sucesos reales. Aunque en la actualidad se duda de su veracidad, los poemas homéricos proporcionan gran cantidad de información sobre algunos aspectos de la sociedad griega del siglo VIII. Los oikoi, centros de la vida social.
La vida se organizaba alrededor de la residencia familiar, llamada oikos, en plural, oikoi. El oikos de las familias ricas era la propiedad de un aristócrata, basileus, y podía incluir varios edificios, tierras, trabajadores dependientes, esclavos y ganado. La parte más importante del oikos era el almacén, donde se guardaba el tesoro. Allí el basileus almacenaba alimentos, semillas, vino y aceite, así como objetos preciosos, sobre todo, objetos de metal, armas, escudos, trípodes y ollas, que los aristócratas intercambiaban entre sí como regalos. El oikos campesino era más modesto. Incluía una familia nuclear, padre, madre y 2 o 3 hijos, un pequeño lote de tierra, una choza de adobe y techo de paja, algunos animales domésticos y herramientas. Los campesinos se podían considerar ricos si contaban con una yunta de bueyes o un esclavo que los ayudara a trabajar la tierra. Plantaban cereales, legumbres y hortalizas. Tenían árboles frutales, perales, manzanos e higueras. El más importante era el olivo, de cuyas aceitunas se extraía aceite que se utilizaba especialmente como combustible para iluminar las viviendas. También cultivaban vides y producían vino. Pollos y cerdos abundaban en las tierras comunes de la aldea, donde también se recolectaban hongos, frutas silvestres y madera. Un complemento importante de la dieta provenía de la caza y de la pesca. Tantos los oikoi campesinos como los aristocráticos se agrupaban en unidades mayores, las aldeas. El proceso de aglutinamiento de los oikoi y aldeas que dará desarrollo a la polis se llama sinesismo. Grecia arcaica, nacimiento de la polis e invención de la política. En el siglo 8 a.C. comenzó una nueva etapa en la historia de Grecia, conocida como Grecia arcaica. Las principales características de este período son la reaparición de la escritura, la expansión territorial de los griegos, el desarrollo de la polis y una serie de reformas políticas. A partir del siglo 8 a.C., las comunidades griegas comenzaron a expandirse en el territorio, se multiplicaron en forma acelerada y ocuparon rápidamente las tierras disponibles en el mundo griego. Pero la ocupación de esas tierras disponibles no se realizó en forma igualitaria, sino que los grupos aristocráticos se adueñaban de mayores porciones de tierras que los demás grupos sociales. Esa situación provocó una crisis social en la mayoría de las comunidades. La expansión colonial. La consecuencia externa de la crisis fue la búsqueda de nuevas tierras. Los griegos colonizaron entonces territorios en el sur de Italia y en la isla de Sicilia, en el norte de África y en buena parte de las costas del Mar Negro. Allí fundaron comunidades independientes formadas por individuos provenientes de una o varias ciudades madre. Desde el punto de vista económico, la expansión territorial de los griegos significó un proceso de ocupación de tierras en forma igualitaria. A diferencia de lo que había ocurrido en sus lugares de origen, los recién llegados subdividían la tierra en lotes equivalentes que eran asignados a los colonos en propiedad privada. Como los colonos provenían muchas veces de diferentes comarcas, en algunas colonias comenzaron a escribirse códigos de leyes para arbitrar los problemas que surgían entre los habitantes que tenían costumbres diferentes. Pronto, del mismo modo que en las colonias, en las ciudades madre comenzaron también a escribirse las leyes. En la mayoría de las ciudades griegas surgieron legisladores, personas encargadas de poner las leyes por escrito. La existencia de leyes escritas permitió a los griegos que los conflictos entre los diversos grupos sociales se resolvieran de forma más civilizada que antes. Origen de la polis. Otra consecuencia de la crisis fue interna. Los grupos que formaban el demos, en griego, el pueblo, comenzaron a presionar a los aristócratas para que repartieran las tierras. En general, eso no ocurrió, pero como resultado del conflicto, en muchos lugares los campesinos comenzaron a participar activamente en la toma de decisiones de la comunidad. Así se produjo un cambio muy importante en la historia de la humanidad. Los grupos sociales populares fueron incluidos en los gobiernos de las comunidades. De allí en adelante, los miembros de cada una de esas pequeñas ciudades-estado, llamadas poleis, en singular, polis, tuvieron derecho a participar en los gobiernos a través de las instituciones políticas. Los griegos llamaban politeia a ese derecho, que puede traducirse como derecho de ciudadanía. Los comienzos de la democracia ateniense. Las ciudades más importantes del mundo griego fueron Atenas y Esparta. En Atenas, el legislador Solón hizo una reforma política en el año 594 a.C. Además de ser un gran poeta, Solón era considerado un hombre sabio. Cuando la ciudad estuvo al borde de una guerra civil, Solón fue convocado para buscar una solución al enfrentamiento. Solón subdividió al pueblo en 4 categorías según su riqueza y otorgó a cada una determinados derechos para participar en el gobierno de la ciudad.
El reconocimiento de derechos de acuerdo con las riquezas significó un avance hacia la igualdad, porque esos derechos no dependían de la familia en la que una persona había nacido. Así, los sectores sociales que no estaban ligados con las familias aristocráticas, por primera vez pudieron participar del gobierno de la polis. En el 511 a.C., luego de un periodo de enfrentamientos, Clístenes, perteneciente a una poderosa familia ateniense, impulsó una serie de reformas tendientes a que todos los ciudadanos tuvieran las mismas posibilidades de participar en el gobierno. La asamblea se convirtió así en el principal órgano político de Atenas. Allí se tomaban las decisiones más importantes. Se reunían los ciudadanos, se sentaban a discutir durante largo tiempo y, a la puesta del sol, debían tomar una decisión sobre el asunto que los había convocado. Los ciudadanos mayores de 18 años tenían derecho a participar y a opinar en la asamblea. Estaban excluidos los niños, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Los jueces se sorteaban entre los miembros del demos. Los ciudadanos estaban obligados a formar parte del ejército de la ciudad. Los campesinos propietarios de un lote de tierra formaban el cuerpo central de la milicia, la infantería. De esta manera, el ejército era la expresión armada de la comunidad de ciudadanos y salía del ámbito de influencia exclusivo que hasta entonces había tenido sobre él la aristocracia. Los atenienses conformaban así una democracia, que en griego significa el poder del demos. Esparta, una sociedad militarizada. Durante el siglo VIII a.C., para solucionar el problema de la tierra, los espartanos invadieron los territorios que rodeaban a su ciudad, Laconia y Mesenia. Allí obligaron a los campesinos originarios, ilotas, a trabajar la tierra y se apropiaron de una parte de lo que producían. De esa manera, los espartanos pudieron dedicarse exclusivamente a la guerra. Los niños eran formados desde pequeños como guerreros y, cuando alcanzaban la mayoría de edad, pasaban a formar parte de la infantería hoplita. La sociedad espartana era muy conservadora y las principales instituciones estaban en manos de un consejo de ancianos y de los caudillos militares. También tenían una asamblea en donde se reunía el demos, pero no debatían, solo votaban las cuestiones que le presentaban los reyes y el consejo de ancianos. A diferencia del resto de las ciudades griegas, Esparta era una diarquía, una monarquía formada por dos reyes hereditarios. Y también a diferencia de Atenas, en Esparta el gobierno estaba en manos de unos pocos, lo que se conoce con el nombre de oligarquía. La época clásica. Durante el siglo V a.C. se extendió la llamada época clásica de la civilización griega. Este periodo se caracterizó por el florecimiento de la cultura y la política y comenzó con una guerra entre gran parte de las ciudades griegas y el imperio persa. Griegos y persas. Las relaciones entre griegos y persas fueron muy intensas durante el siglo V a.C. Los persas controlaban un imperio que desde fines del siglo VI a.C. ocupaba Mesopotamia, Egipto, Siria, Palestina y Anatolia, y que se extendía hasta los confines de la India por el oriente. Ambos pueblos se enfrentaron varias veces durante la primera mitad del siglo y, luego de esas guerras, los persas continuaron influyendo en los asuntos de los griegos. Los griegos presentaron el conflicto con los persas como una lucha entre la civilización y la barbarie, y entre la libertad y el despotismo, aunque la cultura persa era muy refinada para esa época. El imperio persa estaba organizado bajo la figura de un rey y aspiraba a controlar el mundo conocido, especialmente las ricas ciudades griegas asentadas en la costa occidental de la Anatolia. A comienzos del siglo V a.C., el imperio persa se expandió sobre Tracia, Macedonia y las colonias griegas de Asia Menor. Estas últimas eran comunidades independientes, pero estaban sometidas al poder del rey, quien ejercía su control a través de un tirano instalado en cada colonia. Muchos de los ciudadanos de esas ciudades aspiraban a gobernarse a sí mismos, como ocurría en el resto de las ciudades griegas, y se oponían al pago de los tributos que los persas exigían. En el 499 a.C., comienzos del siglo V a.C., la ciudad de Mileto se sublevó contra los persas y el resto de las poleis griegas de Asia se plegaron al levantamiento. Los rebeldes solicitaron el apoyo de los griegos del continente y algunas ciudades, como Atenas, enviaron una flota para reforzar sus ejércitos. Sin embargo, el levantamiento fue sofocado. Los persas organizaron entonces una gigantesca invasión a Grecia continental con el objetivo de tomar las ciudades que los enfrentaban. Capturaron Eretria, en la isla de Eubea, y luego se dirigieron a la planicie de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. Allí los persas se enfrentaron con los ejércitos atenienses y, aunque los griegos eran menos, lograron vencer a los persas. Esa derrota obligó a los persas a una retirada temporal. Unos años después los persas comenzaron a preparar un nuevo ataque a Grecia.
Esta vez, reunieron un ejército mucho mayor que el anterior. Según estimaciones de la época, contaban con 200,000 combatientes y más de 1,000 navíos con sus tripulantes. Las ciudades griegas superaron los intereses particularistas y los tradicionales enfrentamientos entre las poleis vecinas y formaron una gran coalición bajo el comando de Esparta. Aunque numéricamente menor, el ejército griego se enfrentó con éxito a los persas y los venció en los combates tanto en tierra como en el mar. La consecuencia más importante de ese conflicto fue el surgimiento de dos potencias militares que se disputaban la hegemonía en el mundo griego, Atenas y Esparta. Esa disputa desembocó en la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas y sus respectivos aliados. Atenas y la Liga de Delos. Durante el enfrentamiento con los persas, los atenienses demostraron que eran una potencia militar comparable a Esparta. Para reafirmar ese poder, construyeron unos enormes muros que rodearon la ciudad y que llegaron al puerto del Pireo, corazón de la flota ateniense. Algunas ciudades se habían quejado de la dureza de los espartanos en el comando de la coalición organizada por los griegos para enfrentar a los persas. Por eso, prefirieron aliarse con los atenienses y el control de la coalición pasó a manos de los atenienses. A pesar de haber derrotado a los persas, los griegos prefirieron mantener esta alianza para prevenir la posibilidad de un nuevo ataque. El creciente poder de los atenienses preocupaba a los espartanos. Por ese motivo, procuraban no alejarse mucho de la zona del Peloponeso, donde contaban con una red de alianzas con otras ciudades vecinas. Así, los espartanos evitaban organizar operaciones militares a territorios lejanos o por periodos prolongados. La coalición controlada por los atenienses se denominó Liga de Delos, porque el tesoro al cual aportaban sus miembros estaba guardado en el santuario de Delos, y allí se reunían. La Liga de Delos estaba formada por gran cantidad de ciudades del mar Egeo. Cada una de ellas debía contribuir con dinero o barcos y hombres, para mantener al ejército. La mayoría de los miembros de la Liga prefirió aportar dinero en lugar de barcos y hombres. Los atenienses construían los barcos en los astilleros del Pireo, y así daban trabajo a los artesanos de su ciudad. Además, los marineros que impulsaban los barcos comenzaron a contratarse entre los miembros de la clase más baja de los atenienses, los tetes, quienes no poseían tierras para su subsistencia. Así, poco a poco, la flota de la Liga se convirtió en una flota ateniense, mantenida con el tesoro común. Atenas estableció asentamientos de soldados en los territorios de las ciudades que se rebelaron contra su poder y ejerció un férreo control político sobre los aliados. La Liga se convirtió en un instrumento de los intereses del demos ateniense. El tesoro de la Liga se trasladó de Delos a la Acrópolis de Atenas y parte de ese dinero se utilizó para el reforzamiento de la fortificación de esa ciudad. También se construyeron monumentos y templos para adornar la ciudad, el centro político de la Liga. En la asamblea ateniense se decidían las orientaciones de la política común. El dinero de la Liga, poco a poco, se fue dedicando a financiar el desequilibrio entre los ricos y pobres en Atenas, a través de diversos mecanismos de redistribución económica, como el pago por cumplir funciones políticas y militares. La guerra del Peloponeso. El crecimiento del poder ateniense llevó a un enfrentamiento con Esparta y sus aliados, la Liga del Peloponeso. Atenas y Esparta eran dos potencias militares que pretendían imponer su hegemonía sobre el resto, pero también representaban sistemas políticos contrapuestos. Los atenienses encarnaban la democracia más radicalizada del mundo griego, mientras los espartanos representaban un modelo político oligárquico. En el año 431 a.C., la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos finalmente se enfrentaron en la llamada Guerra del Peloponeso, que se extendió hasta el 404 a.C. La guerra se desarrolló en todo el territorio de Grecia, por tierra y por mar, y también en regiones periféricas como Tracia, y otras aún más lejanas como la isla de Sicilia, en la Magna Grecia. El plan de Pericles para la guerra era utilizar la flota y no presentar combates en tierra, porque la infantería de la Liga del Peloponeso era superior. Los atenienses estimaban que, aun perdiendo el control de sus campos de cultivo, la ciudad podría abastecerse con el comercio de cereales por vía marítima, ya que el puerto y la ciudad estaban fuertemente amurallados. Sin embargo, esa estrategia tuvo consecuencias desastrosas para Atenas. Durante el año 430 a.C., los atenienses se encontraban hacinados detrás de los muros de la ciudad y se desató una terrible peste. El hacinamiento provocó que los atenienses se contagiaran rápidamente y una gran cantidad de personas murieron, entre ellos el mismo Pericles. Algunos historiadores estiman que murió un cuarto de la población ateniense. En distintos momentos de la guerra, los dos grupos enfrentados estuvieron cerca del triunfo.
Pero la posición de Atenas comenzó a debilitarse en el año 415 a.C., luego de una desastrosa invasión a Sicilia, en la que perdieron su vida alrededor de 3.000 hoplitas. A pesar de este triunfo, Esparta necesitó aliarse con los persas, quienes financiaron la construcción de una gran flota, para poder finalmente derrotar a la marina ateniense en el año 404 a.C. El siglo IV a.C., crisis de la polis. Las consecuencias de la guerra del Peloponeso se hicieron sentir en todo el mundo griego. La vencedora Esparta disolvió la Liga de Delos, obligó a los atenienses a derrumbar las murallas que rodeaban su ciudad e instaló un gobierno oligárquico que puso fin a la democracia. Sin embargo, poco tiempo después el demos se rebeló y recuperó la democracia. Las consecuencias fueron negativas también para Esparta. La guerra permitió a los espartanos construir un imperio, pero como consecuencia de ello, algunos lograron enriquecerse mientras otros perdieron todo lo que tenían. Así, se profundizaron las diferencias sociales entre los ciudadanos y surgieron conflictos políticos internos y se produjo una situación de inestabilidad política. Por otra parte, el ejército espartano, pequeño y exclusivista, fue incapaz de asegurar su presencia en múltiples frentes de combate. El imperio espartano entró en crisis y finalmente Tebas, una nueva potencia militar emergente, los venció en el año 371 a.C. Conflictos políticos y sociales. El sistema militar hoplítico, que había acompañado al desarrollo de la polis, entró en crisis. Durante el siglo IV a.C., la guerra fue una constante en el mundo griego. Los ejércitos formados por ciudadanos no podían asegurar la presencia de soldados en el frente de combate durante campañas largas, porque eso significaba descuidar las tareas campesinas. Por ese motivo, poco a poco las poleis comenzaron a utilizar ejércitos mercenarios profesionales. La especialización en el arte de la guerra comenzó con la guerra naval, pero luego los generales se convirtieron en especialistas en técnicas complejas, como el asedio de las ciudades amuralladas. En las ciudades, se profundizaron los conflictos sociales entre los propietarios y los no propietarios de tierras, y entre los grupos sociales que impulsaban la democracia y los que promovían la oligarquía como formas de gobierno. La derrota de Esparta, por ejemplo, fue el detonante de una serie de revoluciones democráticas en el Peloponeso, que terminaron con el destierro de los ricos. En Atenas aumentó el número de los tetes, ciudadanos pobres, quienes se hicieron cada vez más dependientes de los subsidios del Estado para su subsistencia. Por otra parte, las diferencias entre ciudadanos y no ciudadanos tendieron a diluirse en agrupaciones de clase, ya que los ciudadanos ricos tenían más en común con los extranjeros ricos que con los ciudadanos pobres de sus propias ciudades. Filipo II y el surgimiento de Macedonia. Macedonia era un reino ubicado en el norte de Grecia continental, en la zona de los Balcanes. A mediados del siglo IV a.C., Filipo I, un jefe guerrero, logró unificar bajo su autoridad el reino de Macedonia. Filipo basó su poder en el control de la aristocracia y en la construcción de un poderoso ejército de características profesionales. En esa misma época, en Grecia no existía una potencia militar dominante, el poder estaba fragmentado entre las poleis. Poco a poco, Macedonia comenzó a intervenir en los conflictos surgidos en el norte de Grecia. Allí, los macedonios lograron someter a algunas de las ciudades que habían estado bajo el control de Atenas. En el año 352 a.C., los macedonios se habían expandido hacia el sur, controlaban la zona de Tesalia y amenazaban el territorio controlado por la ciudad de Tebas. Unos años más tarde, los macedonios se adueñaron de la zona de Tracia, en el norte, por donde circulaban los navíos que abastecían a Atenas con trigo proveniente de las tierras fértiles que estaban en las orillas del Mar Negro. Para enfrentar a Filipo, los atenienses se unieron con los tebanos, pero fueron vencidos en la batalla de Queronia, en el año 338 a.C. Esa batalla significó el comienzo del control de Macedonia sobre todo el mundo griego. Filipo fue asesinado mientras preparaba una expedición para invadir Persia. Lo sucedió su hijo, Alejandro, quien llevó a la práctica el ambicioso proyecto de su padre. Alejandro Magno y la expansión helenística. Cuando Alejandro se hizo cargo del trono de su padre, debió enfrentar algunos levantamientos de ciudades griegas y de los pueblos controlados por Macedonia. Una vez controlados esos levantamientos, se dedicó a concretar el sueño de su padre, invadir el imperio persa. La campaña militar de Alejandro es extraordinaria por la eficacia y la velocidad con que se desarrolló. En solo 10 años, construyó un gran imperio, que se extendía desde la Grecia continental y Egipto hasta el río Indo y sus afluentes en la actual India. Debido a sus hazañas, Alejandro fue llamado Magno, el Grande. La etapa que se inició con las conquistas de Alejandro se conoce como época helenística.
Fue una etapa de gran expansión de la cultura y la lengua griega y, al mismo tiempo, se produjo un proceso muy importante de integración con el cercano Oriente. La campaña militar de Alejandro en Asia. Las tropas griegas cruzaron el Helesponto en el año 334 a.C. y vencieron a los persas del Asia Menor. En una segunda batalla, los griegos volvieron a derrotar a los persas, comandados personalmente por el rey Darío, quien huyó hacia la capital del reino. Alejandro conquistó la costa de Fenicia y después ocupó rápidamente Egipto. En el delta del Nilo Alejandro fundó la primera de las decenas de ciudades que llevarían su nombre, Alejandría, y se hizo coronar como los faraones, como un dios viviente, rompiendo así las tradiciones culturales griegas. Posteriormente, los griegos avanzaron hacia el corazón de Persia, se enfrentaron nuevamente con las tropas de Darío y las vencieron por tercera vez. Alejandro ocupó después las grandes ciudades de Babilonia y Susa y se apropió del tesoro real que estaba en la capital del reino. Luego continuó su marcha hacia el oriente, hasta alcanzar los confines de la India. En el año 330 a.C., el rey Darío fue asesinado por los nobles persas que lo acompañaban en su fuga. Alejandro se coronó entonces rey de los persas y comenzó a vestirse con indumentarias orientales y obligaba a quienes se le acercaban a postrarse en su presencia, como lo exigía la costumbre persa. Esas actitudes de Alejandro le provocaron enfrentamientos con algunos miembros importantes del ejército, que terminaron con la ejecución de algunos de sus generales. Pero esos conflictos no llegaron a profundizarse, debido a la enfermedad y brusca muerte de Alejandro, en el año 323 a.C., a la edad de 32 años. La muerte de Alejandro permitió el levantamiento de varios pueblos sometidos, comenzando por las ciudades de Grecia. Los reinos de los diádocos. La desaparición de Alejandro y la ausencia de un heredero en condiciones de asumir el mando militar, llevó al fraccionamiento del gran imperio alejandrino. Así, se formaron varios reinos. Esas regiones, de larga tradición como estados independientes, pasaron a estar bajo el gobierno de los generales griegos, los diádocos, quienes habían acompañado a Alejandro y se enfrentaron entre sí. Luego de un primer periodo de luchas, hacia el año 280 a.C., quedaron establecidos los reinos helenísticos más importantes. Esos reinos tuvieron diversos desarrollos históricos. En Egipto la dinastía de los Ptolomeos se mantuvieron en el poder hasta su caída bajo el control romano, en el siglo I a.C. Macedonia sostuvo un reinado independiente hasta la ocupación romana a mediados del siglo II a.C. En Asia se formaron varios reinos. El mayor de ellos, bajo el control del general Seleuco y sus sucesores, entró en crisis en el siglo II a.C. por la expansión romana en el oriente, mientras que en la zona más oriental de ese gran reino, la antigua Persia, se organizó una dinastía indígena a partir del dominio de los pueblos partos. Estos territorios se integraron en un gran espacio económico, porque una parte importante de los tesoros persas se transformaron en monedas, que impulsaron un proceso de intercambios en las zonas conquistadas por los griegos. La posterior acuñación de monedas de bronce, mucho más abundantes, expandió aún más esa integración económica. Se desarrollaron también las operaciones bancarias y los préstamos monetarios. La cultura griega. La cultura griega marcó muy profundamente a las sociedades del Mediterráneo y del cercano Oriente, integrándolas en un espacio cultural que iba desde el sur de Italia hasta la Mesopotamia entre los siglos VI y a.C. aproximadamente. La ciencia y la filosofía griega. Durante el desarrollo de su historia, los griegos dejaron de explicar por los mitos, y comenzaron a confiar en la razón como instrumento para comprender el mundo, incluida la reflexión sobre la vida política y social. Llamaron a esto filosofía, que significa amor por el conocimiento. Avanzaron así en el desarrollo de diferentes disciplinas como la astronomía, las matemáticas, la medicina, y la mecánica aplicada, que se desarrollaron intensamente en el periodo helenístico. La filosofía griega nació alrededor del siglo VI a.C. entre los griegos del Asia Menor, quienes buscaban conocer las causas y el origen del universo. Los griegos crearon diversas escuelas de pensamiento. Hacia el siglo V a.C., Atenas fue el centro de la filosofía griega. Sócrates y luego Platón y Aristóteles, siglo IV a.C., fueron los principales filósofos griegos. Los tres reflexionaron sobre la sociedad y las formas de gobierno de las sociedades humanas. En el periodo helenístico se desarrollaron varias escuelas filosóficas que pervivieron en el periodo romano. El teatro griego. En Grecia nació el teatro, que se desarrolló especialmente en la zona del Ática. En Atenas, durante las fiestas religiosas, se representaban obras de dos géneros teatrales, la tragedia y la comedia. Después de representarlas por única vez, el demos elegía las obras que consideraba mejores.
Las obras teatrales, por lo general, trataban sobre los temas que más afectaban a la comunidad de ciudadanos. Se representaban sobre una plataforma levantada en un espacio abierto, rodeada de gradas, que permitían buena visión por parte de los espectadores. La historia y la política. Puede considerarse que los griegos también inventaron la historia. Fueron ellos quienes, por primera vez, trataron de comprender y explicar el funcionamiento de la sociedad como consecuencia de las acciones humanas, explicando los sucesos a partir del encadenamiento de causas y efectos. Abandonaron la escritura poética y comenzaron a escribir en prosa hacia fines del siglo VI a.C. También trataron de transmitir la información de forma fidedigna, por lo que incluían obras de otros autores y entrevistaban a los testigos de los sucesos que referían. Así, desarrollaron de una manera incipiente el método histórico. La importancia que tuvo el discurso en la sociedad griega como instrumento para transformar la realidad a través de la política, llevó a los griegos a desarrollar el arte de persuadir por medio de la palabra, la retórica, y a desarrollar un sistema para enseñar ese arte. Así, la retórica fue una de las principales disciplinas que debían aprender los miembros de las clases altas interesados en la política. La religión en Grecia. En Grecia, cada comunidad de ciudadanos era también una comunidad cultual, que desarrollaba el culto de una deidad principal, el dios o la diosa protectora de la polis. Sin embargo, esa devoción no era exclusiva, puesto que se adoraba a una multitud de dioses y por eso eran politeístas. Representaban a los dioses como humanos, quienes experimentaban sentimientos, como envidia, cólera y amor. Los dioses se relacionaban entre sí y a veces también con los seres humanos. Para los griegos, existía una categoría intermedia entre dioses y seres humanos, como consecuencia de esas relaciones, los semidioses. El dios griego más importante era Zeus. Ares era el dios de la guerra, Afrodita, la diosa de la belleza, Poseidón, el dios de los mares, etc. Atenea, la diosa de la sabiduría, era la deidad principal de los atenienses.